Aunque el telegrama prometía un anillo de bodas y un techo, Cora se encontró abandonada en un andén polvoriento. El desconocido apenas le dedicó 30 segundos. Luego, se burló. «Eres demasiado frágil para la vida en la frontera». Y sin más, le dio la espalda. Se quedó con solo $3, un boleto a ninguna parte y sin hogar. De repente, notó que una sombra se proyectaba sobre su baúl. Un hombre que olía a humo de leña y resina de pino la miró, y con voz áspera le dijo: «Es un tonto. Mis gemelos necesitan a alguien exactamente como tú». El tren silbó, soltando vapor sobre las tablas de madera de la estación de Bitterroot. Cora bajó del vagón. Sus botas golpearon las tablas con un ruido sordo, un ruido que fue devorado al instante por el estruendo de la próspera ciudad. Copper Creek no era una ciudad. Era una herida abierta en la ladera de la montaña. Había lodo revuelto por las ruedas de los carros, el penetrante olor a azufre, y los gritos de los mineros que salían de las cantinas. Apretó su bolso de cuero con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. El polvo se había metido en los pliegues de su vestido de lana, convirtiendo el azul marino oscuro en un gris pálido. Permaneció de pie junto a su único baúl, esperando. Amos Higgins le había enviado 3 cartas. Eran cartas prácticas, sin ningún sentimiento. Era dueño de una tienda de abarrotes. Necesitaba una esposa para llevar la contabilidad, cuidar su casa y darle hijos. Cora había respondido con el mismo pragmatismo. Tenía 26 años y era costurera. Su vista empezaba a fallarle en la penumbra de un taller de Chicago. El matrimonio con un extraño era una transacción, y la supervivencia era la moneda de cambio. «¿Usted es la novia?» La voz era nasal y aguda. Cora se giró. Amos Higgins no era el pionero de hombros anchos que había imaginado en sus momentos de debilidad. Era un hombre delgado, con un sombrero hongo cubierto de polvo alcalino. Tenía ojos pequeños y calculadores, detrás de unos anteojos con montura de alambre. «Señor Higgins», dijo Cora, enderezando la espalda. «Soy Cora Wade». Amos no le ofreció la mano. La miró de arriba a abajo. Su mirada se detuvo en su cintura estrecha y en su clavícula, visible bajo el cuello alto del vestido. Frunció el ceño. No era una mirada de decepción. Era la mirada de un hombre que se da cuenta de que ha comprado un arado defectuoso. «Es usted pequeña», dijo él. Cora parpadeó. «Le aseguro, señor Higgins, que estoy perfectamente sana». «Sana no significa fuerte». Se acercó más, examinando sus manos. En las cartas decía que trabajaba, pero esas manos se ven suaves y pálidas. «Mi última esposa murió de fiebre, porque no tenía suficiente carne en los huesos para combatirla. Tengo una tienda, señorita Wade. Necesito una mujer que pueda cargar un saco de harina de 22 kilos si el muchacho no viene a trabajar. Necesito a alguien que no se parta por la mitad durante el invierno». La humillación ardió, caliente y aguda, en la garganta de Cora. Un par de estibadores que pasaban por allí redujeron el paso. Sonreían con sus caras manchadas de hollín. «Señor Higgins, he viajado durante 5 días». «Yo pagué su pasaje», interrumpió Amos. Su voz bajó de tono, adoptando un matiz defensivo. «Considérelo una pérdida en mis libros, pero no la convertiré en una pérdida permanente. No me casaré con una mujer que estará bajo tierra para abril». «Lo siento, señorita Wade. El acuerdo queda anulado». Se inclinó ligeramente el sombrero. Realmente se lo inclinó. Luego se dio la vuelta y se marchó. Desapareció en el caótico bullicio de la calle principal. Cora se quedó paralizada. El silbato del tren sonó, preparándose para llevar sus vagones vacíos más al oeste. Miró su baúl. Contenía 2 vestidos, una colcha que hizo su madre, 3 libros y un costurero. En su bolso tenía exactamente $3.40. Una habitación en la pensión de enfrente anunciaba camas por $2 la noche. No podía permitirse llorar. Llorar quemaba calorías. Llorar nublaba la mente. Respiró hondo el aire contaminado con azufre. Se preparaba para arrastrar su baúl a la oficina de telégrafos y rogar por un trabajo barriendo suelos. Fue entonces cuando la sombra cayó sobre ella. Había estado apoyado en la viga de soporte de la oficina de carga, observando.
Cora no se había fijado en él. Se confundía con la madera tosca y la tierra. Era alto, tan alto que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Llevaba un abrigo de lona gruesa, forrado con piel de oveja, desgastado por el tiempo. Su barba era oscura, con algunas canas prematuras. Pero fueron sus ojos lo que la cautivó. Eran de un verde pálido y plano, como el hielo de un río. «Es un tonto», dijo el hombre. Su voz era un susurro grave, como una bota arrastrándose sobre la grava. Cora dio un paso atrás, con sus instintos defensivos alerta. «No necesito su lástima, señor, ni sus comentarios». El hombre no se inmutó ante su brusquedad. «No le ofrezco lástima. Amos Higgins quiere un caballo de tiro, no una esposa. Está mejor fuera de sus libros». Miró su baúl y luego de nuevo a su cara. «Tiene a dónde ir. Eso es asunto mío». «Está a punto de ser el mío», dijo él. No sonrió. No había encanto en su forma de hablar, ni el discurso de un vendedor astuto. Estaba completamente quieto. «Me llamo Griffin. Tengo una concesión a 10 millas. En la cresta de la montaña, me dedico a la madera y a la caza con trampas. También tengo 2 gemelos de 6 años, un niño y una niña». Cora frunció el ceño. La lucha se desvaneció de su interior, reemplazada por una fría confusión. «¿Dónde está su madre?» «Enterrada detrás de la cabaña. Cólera. Hace 14 meses». La mandíbula de Griffin se tensó. Fue la única señal de emoción en su rostro curtido. «Puedo cazar. Puedo construir. Puedo mantenerlos con vida. Pero se están volviendo salvajes. No conocen las letras. No tienen modales. Comen como lobos. Y no confían en nada que respire. No puedo ser una madre para ellos». Cora lo miró fijamente. La franqueza del hombre era desconcertante. «Necesito a alguien que se encargue de la cabaña», continuó Griffin. Sus ojos verde pálido estaban fijos en los de ella. «Cocinar, limpiar, enseñar a los niños a leer, evitar que se caigan al fuego mientras estoy talando árboles. Puedo pagarle $10 al mes, más alojamiento y comida. Tendrá su propia cama en el desván. No busco una esposa, señorita Wade. Busco una compañera, para evitar que mi familia se desmorone. $10 al mes, alojamiento, comida y su propia cama». «¿Por qué yo?», preguntó Cora. Su voz era un susurro contra el ruido de la estación. «Ya oyó lo que dijo el señor Higgins. Soy pequeña. Soy una costurera de Chicago. No sé nada de las montañas». Griffin finalmente se movió. Extendió la mano y golpeó la cerradura de latón de su baúl con un dedo grueso y calloso. «Higgins miró sus huesos», dijo Griffin. «Yo miré su columna vertebral. Cuando la insultó delante de todo el andén, no lloró. No suplicó. Simplemente calculó su siguiente movimiento. Mis gemelos no necesitan a alguien fuerte para cargar harina. Necesitan a alguien que no se quiebre cuando sopla el viento». Dio un paso atrás. «Mi carro está junto al establo. Tiene 5 minutos para decidir». Se dio la vuelta y se alejó. No miró hacia atrás para ver si ella lo seguiría. Cora miró el polvo que cubría las huellas de Amos Higgins. Miró la cantina de enfrente, de donde acababan de arrojar a un minero por las puertas vaivén hacia el lodo. Agarró el asa de cuero de su baúl. No podía levantarlo sola, pero podía arrastrarlo. El carro no tenía suspensión. Cada roca, cada bache en el sinuoso camino enviaba una sacudida por la columna de Cora. Se sentó en el banco de madera junto a Griffin, agarrándose al borde del asiento hasta que le dolieron los dedos. Habían dejado Copper Creek hacía una hora. El ruido y el azufre se desvanecían en el aire fino y cortante de las montañas rocosas. La pendiente era brutal. 2 mulas enormes tiraban del carro. Su aliento formaba nubes en el aire frío de la tarde. Griffin conducía en silencio. Manejaba las riendas con economía de movimientos. No había dicho una palabra desde que cargó el baúl de ella en la parte trasera del carro con un solo movimiento sin esfuerzo. El silencio no era incómodo, pero era pesado. En Chicago, el silencio era un vacío que alguien siempre se apresuraba a llenar. Aquí, el silencio pertenecía a las montañas. Los imponentes pinos ponderosas se apretaban a ambos lados del sendero, proyectando largas sombras sobre la tierra. El aire olía a limpio y fresco, a agujas de pino, a piedra fría,
y al leve aroma almizclado de la piel de búfalo que Griffin le había echado sobre las piernas cuando empezó a temblar. «Hace más frío», dijo Griffin de repente, rompiendo el ritmo de los cascos de las mulas. Cora lo miró. Su perfil era como granito tallado bajo el ala de su sombrero. «Puedo soportarlo», dijo ella. «Soportar no es lo mismo que vivir», respondió él, manteniendo la vista en el camino. «El invierno aquí dura 7 meses. La nieve llega tan alto que tienes que cavar un túnel en la puerta principal solo para llegar a la leña. Es un silencio que hace que algunas personas oigan voces». La miró, una breve mirada evaluadora. «Le digo esto para que sepa en qué se ha metido. Todavía puede pedirme que dé la vuelta al carro». Cora se ajustó la pesada piel sobre los hombros. Pensó en el taller de Chicago, en el interminable traqueteo rítmico de 50 máquinas de coser, el aire espeso por la pelusa que le cubría los pulmones y la hacía toser sangre por las mañanas. «Siga conduciendo, señor Griffin». «Solo Griffin». «Entonces, siga conduciendo, Griffin». Un cambio leve, casi imperceptible, ocurrió alrededor de sus ojos. No fue una sonrisa, pero la tensión disminuyó ligeramente. Chasqueó la lengua, instando a las mulas a tomar una curva cerrada, donde el precipicio caía en un vertiginoso desfiladero de sombras azules. Cora no miró hacia abajo. «Hábleme de los niños», dijo, necesitando concentrarse en la realidad del trabajo que le esperaba. La mandíbula de Griffin se movió, masticando algo invisible. «Caleb y May son listos, demasiado listos para su propio bien. Antes de que Sarah muriera, eran normales. Reían. Jugaban con bloques de madera. Ahora no hablan mucho. Observan. Se esconden. Si los presionas, te responden. Están de luto», dijo Cora en voz baja. «Están sobreviviendo», la corrigió Griffin. «Aquí arriba, el duelo es un lujo. Si pasas demasiado tiempo llorando por los muertos, el invierno se lleva a los vivos». «Les enseñé a seguir con vida. Olvidé enseñarles a ser niños». La cruda honestidad en su voz tomó a Cora por sorpresa. No había ego en su confesión, solo un pesado y aplastante agotamiento. Era un hombre sosteniendo un techo que se derrumbaba, y sus brazos finalmente temblaban. «No sé cómo ser una madre», admitió Cora, igualando su franqueza. «Bien, no intente serlo. Solo sea una mano firme». El sol comenzó a ocultarse detrás de los picos escarpados, desvaneciendo la luz del cielo y reemplazándola con un púrpura oscuro y magullado. La temperatura se desplomó. El aliento de Cora formaba nubes en el aire. Los dedos de sus pies, dentro de sus delgadas botas de cuero, estaban completamente entumecidos. Finalmente, el sendero se niveló en un claro, en lo alto de la montaña. Era hermoso de una manera salvaje e implacable. Un amplio prado de hierba pálida de otoño se extendía hacia una densa pared de árboles de hoja perenne. En el centro del claro había una cabaña. Estaba construida con enormes troncos de abeto entrelazados, calafateados con arcilla y musgo. Una chimenea de piedra humeaba constantemente contra el crepúsculo. Había un granero robusto a la izquierda y una pila de leña del tamaño de una casa pequeña contra la pared derecha. No era una choza. Era una fortaleza. Griffin detuvo a las mulas. Puso el freno y enrolló las riendas en la palanca de hierro. Saltó al suelo, sus botas crujiendo en la tierra helada, y caminó hacia el lado de Cora. Levantó los brazos. Cora dudó, luego colocó las manos sobre sus hombros. Las manos de él la sujetaron por la cintura. Y eran enormes, ásperas como papel de lija, pero sorprendentemente suaves. La bajó como si no pesara nada. Por un segundo, estuvo cerca de él. Podía oler el frío en su piel, el cuero de su abrigo. Se apartó rápidamente, alisándose la falda. Su corazón latía a un ritmo extraño y acelerado, que atribuyó por completo a la altitud. «Bienvenida a la cresta», dijo Griffin. No esperó a que ella se maravillara. Caminó hacia la parte trasera del carro, se echó el baúl al hombro y se dirigió hacia la pesada puerta de roble de la cabaña. Cora respiró hondo el aire helado, se armó de valor y lo siguió hacia la oscuridad. El interior de la cabaña era cálido, pero era un estado de caos organizado. Una estufa de hierro fundido dominaba el centro de la habitación principal,
irradiando un calor intenso. Las paredes estaban llenas de herramientas, hachas, sierras, un rifle Winchester descansando sobre dos clavijas de madera. Hierbas secas y tiras de carne curada colgaban de las vigas. Una gran mesa de madera llena de cicatrices estaba cerca del hogar. Pero lo que llamó la atención de Cora fue el desorden. Montones de platos de estaño sin lavar, pilas de ropa tiradas al azar en las esquinas, huellas de barro por todo el suelo de tablones anchos. Parecía exactamente el lugar habitado por un hombre que trabajaba 16 horas al día solo para mantener el fuego encendido. Griffin dejó el baúl cerca de una escalera de madera que conducía a un desván oscuro. «¿Dónde están?», dijo, su voz resonando en la habitación. «¡Silencio!». Cora miró a su alrededor. La cabaña parecía vacía, pero se le erizó el vello de la nuca. Tenía la clara sensación de ser observada. Griffin suspiró, pasándose una mano por la cara. «Caleb, May, salgan. He traído a alguien». Nada. Solo el crepitar del fuego en la estufa. Cora notó un ligero movimiento en las sombras debajo de una pesada manta de lana que cubría una mecedora en la esquina. No lo señaló, solo observó. Lentamente, un par de ojos se materializaron en la penumbra. Eran pequeños, delgados y sucios. Caleb y May eran exactamente iguales. Tenían la misma mata de pelo oscuro y rebelde y los mismos ojos verde pálido que su padre. Llevaban camisas de franela demasiado grandes que se tragaban sus pequeños cuerpos, y sus pies descalzos estaban oscuros de hollín. No se adelantaron. Se agacharon como zorros acorralados, con la mirada fija en Cora con una intensidad aterradora. Griffin hizo un gesto vago hacia ellos. «Esta es Cora. Se va a quedar con nosotros». Caleb el niño entrecerró los ojos. No miró a su padre. Miró exclusivamente el vestido de ciudad de Cora, limpio aunque polvoriento. «Huele a ciudad», le susurró Caleb a su hermana. Su voz era áspera, poco usada. May asintió lentamente. «No durará. El frío se la comerá». Cora sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima exterior. Hablaban de ella como si fuera un trozo de carne dejado para los osos. Griffin miró a Cora, una disculpa silenciosa en sus ojos, preparándose para que ella retrocediera. En cambio, Cora se desabrochó lentamente su capa de viaje y la colgó en una clavija junto a la puerta. Se quitó los guantes, revelando sus manos pálidas y delgadas. Caminó hacia el centro de la habitación y miró a los gemelos. No se agachó a su nivel. No adoptó un tono maternal agudo. «Tienen toda la razón», dijo Cora, con voz clara y serena. «Soy de la ciudad. No sé cómo desollar un conejo y no sé cómo cortar leña. Si hace demasiado frío, es muy posible que me congele». Los gemelos parpadearon, sorprendidos por su acuerdo. Sin embargo, continuó Cora, arremangándose el vestido hasta el codo. «Sé cómo hacer un pastel de manzana seca que los hará llorar. Sé cómo remendar una camisa para que no se congelen cuando sople el viento. Y sé que mirar a un invitado desde las sombras es de muy mala educación. Salgan de ahí». No se movieron. Cora no esperó. Les dio la espalda. Fue un riesgo calculado. Caminó hacia el fregadero, que estaba rebosante de platos de estaño con costra. «Griffin», dijo, usando su nombre de pila con una autoridad que no sentía del todo. «¿Hay agua caliente en la estufa?». Griffin la miró de espaldas por un momento, con una expresión indescifrable en su rostro. «La tetera está llena. Tráela, por favor». Él se movió. El gran hombre de la montaña se adelantó, agarró la pesada tetera de hierro con un trapo grueso y vertió el agua humeante en el fregadero. Cora encontró una pastilla de jabón de lejía y un trozo de tela. Metió las manos en el agua caliente, haciendo una mueca por el calor, y comenzó a fregar los platos. Ignoró a los gemelos por completo. Ignoró a Griffin, que estaba de pie torpemente en el centro de su propia casa. Simplemente trabajó. El raspado rítmico del estaño y el chapoteo del agua llenaron la cabaña. Pasaron 10 minutos. Lentamente, oyó el suave ruido de pies descalzos sobre el suelo de madera. No se dio la vuelta, siguió fregando. Una pequeña mano sucia se alzó y colocó una taza de estaño sucia en el mostrador junto a su codo. Era May.
La niña no levantó la vista, pero se quedó allí, rondando. «Gracias, May», dijo Cora con calma. Tomó la taza, la fregó y se la devolvió, goteando. «Coge una toalla». «Sécala». May miró la taza mojada, luego a Cora. Miró hacia su padre. Griffin asintió brevemente, casi imperceptiblemente. May corrió hacia un gancho, sacó una toalla de saco de harina sorprendentemente limpia y comenzó a secar la taza. Un momento después, Caleb apareció al otro lado de Cora. Se cruzó de brazos, tratando de parecer imponente, lo cual era difícil para un niño que apenas le llegaba a la cintura. «No me gusta el pastel de manzana», anunció Caleb. Era un desafío. Cora enjuagó un plato. «Bien, más para mí y para tu padre». Caleb frunció el ceño, su frente arrugándose exactamente como la de Griffin. Este no era el guión al que estaba acostumbrado. Las pocas mujeres que Griffin había traído del pueblo durante el último año para ayudar habían intentado abrazarlos, mimarlos o regañarlos de inmediato. Todas habían huido en una semana, enloquecidas por la hostilidad silenciosa de los gemelos. «Me gusta el tocino», intentó de nuevo Caleb. «Entonces me ayudarás a cortarlo por la mañana», respondió Cora, sin perder el ritmo. «Suponiendo que tengas las manos lavadas. No cocino con manos sucias». Finalmente se giró para mirarlos. Estaban sucios, salvajes y completamente rotos. Le dolió el corazón ferozmente, un dolor agudo y repentino en el pecho, pero lo guardó. No necesitaban lágrimas, necesitaban una base. Miró más allá de ellos, hacia Griffin. Él estaba apoyado en el pesado marco de la puerta, observándola. Las líneas tensas alrededor de su boca se habían suavizado. El hielo verde pálido de sus ojos ya no era tan frío. Era evaluador, respetuoso. «¿Tienes hambre, Griffin?», preguntó ella. «Podría comer», murmuró él. «Muéstrame dónde está la harina», ordenó ella. Esa noche comieron galletas ligeramente quemadas por debajo, con gruesas lonchas de jamón salado. Comieron en silencio en la mesa de madera llena de cicatrices. El viento comenzó a aullar afuera, lanzándose contra las paredes de troncos de la cabaña, como una bestia viva, tratando de encontrar una forma de entrar. Pero adentro, el fuego rugía. Cora se sentó al final de la mesa. May se sentó demasiado cerca de su lado izquierdo, masticando una galleta, lanzando de vez en cuando una mirada cansada a la cara de Cora. Caleb se sentó enfrente, observando sus manos. Cuando terminaron de comer, Griffin se levantó. «Voy a revisar el ganado». Agarró su pesado abrigo y salió a la noche brutal. Cora se quedó sola con los lobos. Se levantó y comenzó a recoger los platos. Caleb se quedó en la mesa. «Estás en la silla de mi madre», dijo. La hostilidad había vuelto, defensiva y aguda. Cora se detuvo, con una pila de platos de estaño en las manos. Miró la robusta silla de madera que acababa de desocupar. Miró al niño, viendo al niño aterrorizado que se escondía detrás de la bravuconería. «Lo sé», dijo Cora en voz baja, «pero no estoy tratando de ocupar su lugar, Caleb. Ese espacio le pertenece a ella siempre. Solo necesitaba un lugar para sentarme». Caleb la miró fijamente, con la garganta apretada. Por un segundo pareció que iba a llorar. La fachada dura se resquebrajaba, pero apretó la mandíbula, se giró y subió la escalera hacia el desván. May lo siguió en silencio justo detrás de él. Cora soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Caminó hacia el fregadero y cerró los ojos. El puro agotamiento del día amenazaba con hundirla. El rechazo, el andén del tren, el aterrador viaje en carro. Y ahora esto. La puerta de la cabaña se abrió con una ráfaga de viento helado. Griffin entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de él y echando el pesado cerrojo de hierro. Se quitó el abrigo, colgándolo junto al fuego. Miró la mesa vacía, luego a Cora, apoyada en el mostrador. «¿No te mordieron?», señaló. «Todavía no», respondió Cora, logrando una media sonrisa cansada. Griffin se acercó a la estufa, echando otro tronco pesado en el fogón. Se quedó allí un momento, de espaldas a ella, absorbiendo el calor. «Amos Higgins fue un tonto», dijo Griffin en voz baja al fuego. No dijo nada más. Simplemente caminó hacia su catre en la esquina de la habitación principal,
dejando que Cora subiera la escalera hacia su propia cama en el desván. No fue una declaración de amor, no fue romance. Fue el cumplido más duro y verdadero que jamás había recibido. Cora subió al desván. Encontró un pequeño catre alejado del colchón más grande de los gemelos. Se acostó vestida, cubriéndose el cuerpo tembloroso con la pesada colcha. El viento gritaba afuera, pero la cabaña se mantenía firme. Cerró los ojos, el olor a humo de leña y resina de pino instalándose en sus pulmones. Por primera vez en su vida, no estaba del todo segura de que fuera a sobrevivir. Pero por primera vez en su vida, realmente quería intentarlo. Octubre se convirtió en noviembre, y la montaña dejó de fingir ser hospitalaria. El frío no se deslizó, se estrelló contra la cresta como un peso físico. Cada mañana, Cora se despertaba en el desván y encontraba una gruesa capa de escarcha cubriendo el interior de las tablas del techo, brillando como vidrio molido a la débil luz del amanecer. Aprendió a vestirse bajo la pesada colcha, su aliento formando nubes en el aire helado antes de bajar la escalera para reavivar las brasas de la estufa. Sus manos suaves y pálidas, las manos que Amos Higgins había despreciado tan profundamente, se arruinaron en 3 semanas. El jabón de lejía le agrietó los nudillos. Cargar la tetera de hierro le ampolló las palmas. Las astillas de las interminables pilas de leña le desgarraron las cutículas hasta que sangraron. No se quejó. Se vendó los dedos con tiras de algodón limpio y siguió trabajando. La cabaña funcionaba con un ritmo brutal y silencioso. Griffin se iba antes de que el sol asomara por los árboles, con su Winchester colgado al hombro y un hacha pesada en la mano. Estaba preparando las líneas de trampas para el invierno y talando los últimos árboles muertos. Regresaba mucho después del anochecer, oliendo a sangre, resina de pino y frío puro. Cora se encargaba del interior, horneaba, fregaba el barro de los tablones del suelo, y lo más importante, acorraló a los gemelos. No intentó ser su madre, los empleó. «Caleb», dijo Cora una tarde, su voz cortando el silencioso crepitar de la estufa. «El saco de harina está casi vacío. Trae la reserva de la despensa». Caleb, que había estado tallando un palo junto al hogar, se detuvo. La miró, con sus cejas oscuras juntas en un perpetuo ceño fruncido. «Hazlo tú». Cora no levantó la vista de la camisa que estaba remendando. «Podría, pero si voy por la harina, no tengo tiempo de terminar de remendar tu abrigo de invierno. Puedes traer el saco o puedes congelarte cuando llegue la nieve. La elección es tuya». Caleb la miró fijamente. Esperaba el regaño, la exigencia chillona de obediencia. Cuando no llegó, clavó su cuchillo en el suelo, se dirigió a la pesada puerta de la despensa y arrastró el saco de 30 libras por la habitación, dejando un rastro de polvo blanco. «Barre el rastro, por favor», añadió Cora en voz baja. Caleb la fulminó con la mirada, pero agarró la escoba. May era diferente. Era un fantasma. Merodeaba por los bordes de la habitación, observando a Cora con ojos grandes y vacíos. Rara vez hablaba, pero Cora notó que cuando horneaba, May se acercaba sigilosamente a la mesa. Una noche, mientras Griffin estaba afuera revisando las mulas, Cora se sentó a la mesa con un trozo de carbón y una tabla de madera lisa y lijada. Dibujó una letra tosca y cuadrada. «Ah, May», llamó Cora. La niña dejó de caminar cerca de la ventana y miró. «Ven aquí». May dudó. Luego dio 3 lentos pasos hacia adelante. «Esta es una A», dijo Cora, señalando con el carbón. «Es de apple, manzana, como las secas que hay en el barril». Dibujó una B. «Esta es una B. Es de bear, oso, como el que tu padre cazó la semana pasada». Caleb abandonó su talla y se acercó, parándose detrás de su hermana. «No necesitamos letras», murmuró. «Las letras no cazan conejos». «No», asintió Cora con calma. «Pero las letras te dicen cuánto te está engañando el comerciante de pieles en Copper Creek cuando anota la cuenta. Un hombre que no sabe leer los libros es un hombre al que le roban». Eso captó la atención de Caleb. Se inclinó más cerca, sus ojos verdes fijos en el carbón. Cuando Griffin entró 10 minutos después, una ráfaga de aire gélido arremolinando nieve alrededor de sus botas, se quedó helado en la puerta.
Cora estaba sentada a la mesa. Caleb y May la flanqueaban, con las cabezas inclinadas sobre la tabla de madera, trazando las letras toscas con sus dedos sucios. Griffin no dijo una palabra. Cerró la puerta en silencio, colgó su abrigo y caminó hacia el fregadero para lavarse la sangre de las manos. Pero mientras se las secaba, sus ojos se detuvieron en la nuca de Cora, estudiando la línea tensa de sus hombros. Más tarde esa noche, después de que los gemelos hubieran subido al desván, Cora se sentó junto a la estufa. Estaba desenvolviendo las tiras de algodón ensangrentadas de sus manos, haciendo una mueca cuando la tela se pegó a una ampolla rota en su pulgar. Una sombra cayó sobre ella. Griffin se agachó junto a su silla. No pidió permiso. Extendió la mano y tomó su mano izquierda. Su agarre era firme, sus dedos enormes y callosos empequeñecían los de ella. Le dio la vuelta a la mano, inspeccionando la piel agrietada y sangrante bajo la luz amarilla de la lámpara de aceite. «Estoy bien», dijo Cora, su voz más tensa de lo que pretendía. Su corazón latía demasiado rápido contra sus costillas. Griffin no discutió, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña lata abollada. Abrió la tapa. Olía fuertemente a brea de pino y algo animal. «Grasa de oso y resina de abeto», murmuró Griffin, su voz un arrastre grave. «Cura las grietas. Mantiene fuera la infección». Tomó una pequeña cantidad con el pulgar y comenzó a frotarla en sus palmas en carne viva. Su toque fue sorprendentemente suave. El ungüento picó ferozmente por un segundo, luego floreció en un calor profundo y calmante. Cora miró la parte superior de su cabeza, los hilos plateados en su cabello oscuro. Quería retirar la mano. Se sentía demasiado íntimo, demasiado desprotegido. En Chicago, los hombres no tocaban a las mujeres a menos que quisieran algo. Pero Griffin no la miraba a la cara. Estaba completamente concentrado en la tarea, tratando sus manos maltratadas con la misma reverencia silenciosa que usaba para limpiar su rifle. «No te rindes», dijo Griffin en voz baja, frotando el ungüento en sus muñecas. «No tengo a dónde ir para rendirme». Griffin finalmente levantó la vista. El hielo verde y plano de sus ojos captó la luz del fuego. «Los mantienes con los pies en la tierra. Caleb ha dejado de pelear con cada sombra. May está respirando de nuevo». Hizo una pausa, su mandíbula tensándose. «Te debo una por eso. Me pagas $10 al mes, Griffin. No me debes nada». Le soltó la mano, tapó la lata y la dejó sobre su rodilla. «El dinero compra trabajo, Cora. No compra carácter». Se levantó y se fue a su catre. Cora se quedó sentada junto al fuego durante mucho tiempo, el olor a resina de abeto pegado a su piel, preguntándose por qué el frío dentro de su pecho de repente se sentía un poco menos cortante. La primera gran ventisca de la temporada no se anunció. Simplemente se tragó el mundo. Comenzó un martes por la tarde. El cielo se amorató con un púrpura profundo y sofocante, y el viento se calmó hasta una calma muerta e inquietante. Luego cayó la nieve. No eran copos a la deriva. Era una lámina sólida y cegadora de blanco que borró la línea de los árboles, el granero y finalmente la pila de leña a solo 10 pies de la puerta. Dentro, la presión bajó, haciendo que a Cora le zumbaran los oídos. El viento regresó con venganza, gritando alrededor de las esquinas de la cabaña como un animal masacrado. Estaban atrapados. Durante los 2 primeros días, el aislamiento fue manejable. Griffin trajo suficiente leña para apilarla hasta la mitad de la pared. Cora horneó pan y remendó. Los gemelos se sentaron junto al fuego, practicando sus letras en la pizarra que Griffin había tallado. En la tercera noche, la temperatura se desplomó a 30 grados bajo cero, y May dejó de comer. Cora lo notó durante la cena. La niña estaba sentada mirando su tazón de estofado, con la piel enrojecida y la respiración superficial y rápida. «¿May?», preguntó Cora, dejando su cuchara. «¿No tienes hambre?». May negó ligeramente con la cabeza. Levantó la vista y Cora sintió una punzada de frío pavor. Los ojos de la niña estaban vidriosos, desenfocados. Cora se levantó, cruzando la habitación en 3 zancadas. Presionó el dorso de su mano contra la frente de May. Irradiaba calor como un horno. «Griffin», dijo Cora bruscamente. Griffin dejó caer su tenedor.
Se acercó a la mesa, mirando a su hija. El color desapareció de su rostro curtido, dejando un gris pálido y aterrorizado bajo su barba. Extendió la mano para tocarle la mejilla, y su mano temblaba. «Está ardiendo», dijo con voz ahogada. Era la primera vez que Cora lo veía perder su compostura de hierro. El hombre de la montaña, que podía derribar a un alce en carga de un solo disparo, de repente estaba paralizado. No estaba viendo a May, estaba viendo a su esposa. Estaba viendo el cólera que había destrozado su mundo 14 meses atrás. «Es la fiebre», susurró Caleb desde el otro lado de la mesa, con los ojos abiertos de puro terror. Se alejó de su hermana. «Es la fiebre mala otra vez». «No», dijo Cora, su voz sonando como un látigo en medio del pánico. «No es cólera. Es una fiebre de invierno. La gente las contrae en la ciudad todo el tiempo. Necesita que la enfriemos». Griffin no se movió. Estaba mirando a May, atrapado en su propia pesadilla. Cora no tenía tiempo para persuasiones suaves. Agarró a Griffin por las pesadas solapas de su camisa de franela y tiró con fuerza. «Griffin, mírame». Él parpadeó, sus ojos verdes clavándose en los de ella. «No es tu esposa», dijo Cora, su voz feroz y baja, aferrándose a su mirada. «Es May, y no va a morir esta noche. ¿Me oyes?» Un músculo se movió en la mandíbula de Griffin. El pánico retrocedió, reemplazado por una necesidad desesperada de dirección. «¿Qué necesitas?» «Necesito nieve. Un cubo lleno». «Caleb», Cora se giró hacia el niño aterrorizado. «Trae las mantas pesadas del desván. ¡Ahora!» La cabaña explotó en movimiento. Caleb subió la escalera. Griffin agarró un cubo de madera, abrió la pesada puerta de roble contra una pared de nieve acumulada y lo llenó antes de forzar la puerta para cerrarla contra el viento aullante. Cora llevó a May a la cama de Griffin en la planta baja, más cerca de la estufa, pero fuera del calor directo. La niña gemía, un sonido agudo y fino que destrozaba los nervios de Cora. «Tengo frío», temblaba May, sus dientes castañeteando violentamente, a pesar del calor que emanaba de su piel. «Lo sé, cariño, lo sé», murmuró Cora, quitándole el pesado vestido de lana a May. Griffin trajo el cubo de nieve. Cora arrojó un trozo de lino limpio en él. Escurrió el paño helado y lo colocó directamente sobre la frente ardiente de May. La niña se arqueó y gritó. «Sujétala», ordenó Cora. Griffin se estremeció. «Le duele. La fiebre la matará si le cuece el cerebro, Griffin. Sujétala». Griffin tragó saliva. Colocó sus enormes manos sobre los hombros de su hija, sujetándola suave, pero firmemente al colchón. Cora trabajó sin descanso. Colocó trapos helados bajo los brazos de May, contra su cuello y detrás de sus rodillas, extrayendo el calor del pequeño cuerpo de la niña. Las horas se sucedieron. El viento chillaba contra los troncos, amenazando con arrancar el techo, pero dentro, la batalla era silenciosa y desesperada. Caleb estaba sentado en la esquina, con las rodillas pegadas al pecho, observando con ojos grandes y aterrorizados. Cada vez que un trapo se calentaba, Cora lo cambiaba por uno helado. Sus propias manos se entumecieron. Le dolía violentamente la espalda. Griffin se agachó a su lado, su presencia un ancla pesada y silenciosa. Traía nieve fresca, atizaba el fuego, no apartaba los ojos de la cara de Cora. Al amanecer, el viento comenzó a amainar, dejando un silencio pesado y amortiguado sobre la montaña. Cora escurrió un paño y se inclinó sobre May. Presionó el dorso de su muñeca contra la frente de la niña. El calor había cedido. La piel de May estaba fresca, húmeda de sudor, y su respiración era profunda y regular. Estaba profundamente dormida. Cora se dejó caer sobre sus talones, un suspiro entrecortado escapando de sus labios. La adrenalina se drenó de ella, dejándola completamente vacía. Sus músculos temblaban de agotamiento. «Está durmiendo», susurró Cora. «La fiebre ha bajado». Desde la esquina, Caleb soltó un sollozo fuerte y estremecedor. Se arrastró por el suelo, enterrando la cara en el costado de Griffin. Griffin envolvió un brazo enorme alrededor de su hijo, atrayéndolo hacia él, pero sus ojos estaban fijos en Cora. Cora apoyó la cabeza contra la corteza áspera de la pared de troncos, cerrando los ojos.
Estaba tan cansada que sentía náuseas. Entonces sintió un peso pesado y cálido sobre sus hombros. Abrió los ojos. Griffin le había echado su grueso abrigo de piel de oveja por encima. Se quedó agachado a su lado. El terror de la noche había despojado la estoica armadura fronteriza, dejando al hombre debajo crudo y expuesto. Extendió la mano. Esta vez no le tocó las manos. Le apartó con cuidado un mechón de pelo húmedo y suelto de la mejilla, sus dedos ásperos deteniéndose en su mandíbula por una fracción de segundo. Amos Higgins es un tonto ciego y estúpido, dijo Griffin con voz ronca, espesa por una emoción que no intentó ocultar. No se apartó. Se quedó allí mismo, a su lado en el suelo, vigilando a su hija, su hombro presionando firme y sólidamente contra el de ella. Cora no se apartó. Se apoyó en el contacto, dejando que el calor de él se filtrara en sus huesos helados, dándose cuenta de que la supervivencia por la que había negociado en la estación de tren se estaba convirtiendo rápidamente en algo peligrosamente cercano a un hogar. La montaña no se rindió fácilmente a la primavera. Luchó en una retirada amarga y prolongada. A finales de abril, el sofocante blanco se había suavizado en un agotador ciclo de hielo derretido y barro helado. Las enormes acumulaciones de nieve contra las paredes de la cabaña se redujeron, exponiendo la tierra oscura y húmeda debajo. Dentro, la implacable claustrofobia de los meses de invierno comenzó a resquebrajarse, dejando entrar la promesa con olor a pino de un deshielo. La dinámica dentro de las pesadas paredes de abeto había cambiado. No fue un cambio abrupto, sino un lento asentamiento geológico de piedras. Caleb ya no se sentaba en las sombras. Se sentaba en la mesa de madera llena de cicatrices todas las noches, con un trozo de carbón apretado en el puño, copiando meticulosamente las etiquetas de las latas vacías en un libro de contabilidad de cuero gastado. No pedía elogios, pero dejaba el libro abierto en el mostrador donde Cora lo encontraría por la mañana. Cuando ella trazaba con el dedo sus letras toscas y mejoradas y ofrecía un silencioso asentimiento, su pequeño pecho se hinchaba una fracción antes de fruncir el ceño y salir corriendo a cortar leña menuda. May se había convertido en la sombra de Cora. La mirada vacía y salvaje había desaparecido, reemplazada por una curiosidad tranquila y observadora. Ayudaba a amasar la masa, con sus pequeñas manos cubiertas de harina, igualando el ritmo de Cora. No hablaba mucho, pero el silencio ya no era defensivo, simplemente era su naturaleza. Y luego estaba Griffin. El espacio físico de la cabaña se sentía demasiado pequeño cada vez que él estaba cerca. El límite tácito que habían trazado la primera noche, el empleador y la empleada, se había disuelto en algún lugar entre el calor abrasador de la fiebre de May y las interminables noches heladas de enero. Se movían el uno alrededor del otro con una coreografía aguda e hiperconsciente. Cuando Cora iba a coger la tetera de hierro, la mano de Griffin ya estaba allí, levantándola de la estufa. Cuando Griffin entraba del vestíbulo, agotado y oliendo a lana mojada y humo de leña, Cora le entregaba sin palabras una taza de café negro, antes incluso de que se desatara las botas. Era un martes por la noche. Los gemelos dormían en el desván, el ritmo tranquilo de su respiración bajando por la escalera. Cora estaba sentada junto a la estufa, surciendo un agujero en la rodilla de los pantalones de Caleb. Griffin estaba sentado frente a ella, afilando su cuchillo de caza en una piedra plana y húmeda. El rítmico sonido del acero contra la piedra llenaba el silencio. Griffin se detuvo, limpió la hoja con un trapo y la miró. La luz del fuego iluminaba las canas de sus sienes. Parecía cansado, pero el agotamiento pesado y aplastante que había llevado en octubre había desaparecido. «El paso está despejado», dijo Griffin. Su voz era un murmullo grave, desprovisto de su cadencia habitual. «Ayer revisé los caminos sinuosos. El suelo está lo suficientemente firme para el carro». Cora detuvo su aguja a media puntada. No levantó la vista. «Eso es bueno. Nos queda muy poca sal y aceite para lámparas. No estoy hablando de suministros, Cora». Finalmente levantó la vista. Sus ojos verde pálido estaban fijos en los de ella, sin parpadear. «El contrato era por el invierno», dijo Griffin, las palabras sonando como si fueran arrastradas sobre grava.
Los mantuviste con vida, evitaste que perdiera la cabeza. Tengo $60 ahorrados en la caja fuerte. El salario de 6 meses. Es tuyo. Cora sintió una frialdad repentina y aguda en el pecho. Se sintió exactamente como el momento en que Amos Higgins la había abandonado en el andén, pero esta vez la herida era infinitamente más profunda. ¿Me estás despidiendo, Griffin?, preguntó. Su voz era perfectamente serena, sin delatar nada. Griffin se estremeció. Fue un endurecimiento minúsculo de su mandíbula, pero ella lo vio. Dejó el cuchillo sobre la mesa con un golpe seco. «Te estoy dando una salida», replicó, inclinándose hacia adelante, con los antebrazos apoyados en las rodillas. Sobreviviste a la helada. Demostraste lo que tenías que demostrar. Pero esta no es una vida para una mujer de ciudad. El barro, el aislamiento, la caza. En 2 semanas llegarán las moscas negras. Es trabajo duro hasta noviembre. Y luego la nieve nos atrapa de nuevo. Ahora tienes dinero. Podrías ir a Copper Creek, tomar un tren a San Francisco, comprar una tienda. Caleb se quejó de mi comida. Griffin frunció el ceño, confundido. No. May pidió una maestra diferente. ¿Sabes que no? Cora se levantó, dejó el remiendo en la silla y se acercó a él. No se detuvo a una distancia educada. Se paró justo frente a él, obligándolo a mirarla. Entonces, la única persona que quiere que me vaya eres tú, dijo Cora, su voz bajando a un susurro feroz. Y si quieres que me vaya, Griffin, vas a tener que mirarme a los ojos y decirlo. Di, Cora, no te quiero aquí. Hazlo y empacaré mi baúl esta noche. Griffin la miró. El músculo de su mandíbula se movía frenéticamente. Miró la postura firme e inflexible de sus hombros, los callos en sus pequeñas manos, la chispa desafiante en sus ojos oscuros. Lentamente, extendió la mano. No le tocó las manos. Envolvió sus gruesos dedos alrededor de su cintura, atrayéndola hacia adelante solo 1 pulgada, hasta que sus rodillas rozaron la tela vaquera de sus pantalones. Si digo que quiero que te quedes, dijo Griffin con voz ronca, su voz vibrando en su pecho. No va a ser por $10 al mes, y no va a ser como una empleada. Lo sé, susurró Cora. Griffin se levantó, sus manos deslizándose de la cintura de ella a su cara, sus pulgares rozando sus pómulos, ásperos e increíblemente cálidos. No preguntó, no dudó, la besó. No fue una colisión desesperada y frenética. Fue un peso profundo y reconfortante. Sabía a café fuerte, aire de invierno y permanencia absoluta. Cora levantó las manos, agarrando la pesada lana de su camisa, anclándose a él. Cuando finalmente se apartó, apoyando su frente contra la de ella, ambos respiraban con dificultad. «No voy a dejar que te subas a ese tren», murmuró Griffin contra su piel. «No podrías subirme a él ni aunque lo intentaras», susurró Cora en respuesta. 2 días después, el carro retumbaba por el sendero de la montaña, sorteando los profundos surcos tallados por el deshielo de la primavera. Cora estaba sentada en el banco de madera junto a Griffin. El aire era más cálido, olía a tierra húmeda y a agujas de pino magulladas. En la parte trasera del carro, Caleb y May estaban sentados sobre una pila de pieles, señalando los halcones que sobrevolaban el desfiladero. Copper Creek había crecido desde octubre. La calle principal embarrada estaba atestada de carros de carga, buscadores de oro y el ruido caótico de un pueblo desesperado por sacudirse el invierno. Cora sintió un extraño desapego al mirarlo. 6 meses atrás, este pueblo la había aterrorizado. Ahora solo parecía ruidoso e increíblemente sucio. Griffin ató las mulas frente a la oficina del ensayador. «Necesito pesar las pieles de invierno», dijo, entregándole una bolsa de cuero con monedas. «Compra lo que necesites para la cocina. Te veré en la tienda de abarrotes en 20 minutos». Cora asintió. Caminó por la acera de madera, sus botas resonando con confianza contra la madera. Mantenía la cabeza alta. Ya no era la costurera pálida y aterrorizada de Chicago. Llevaba un pesado abrigo de lona ajustado a su cintura, su postura erguida, su piel bronceada por el sol de la montaña. Empujó la puerta de cristal de la tienda general de Higgins. La campana sonó. El olor a lona engrasada, granos de café
y salmuera la envolvió. Detrás del largo mostrador de madera estaba Amos Higgins, puliendo un par de anteojos con montura de alambre. Se veía exactamente igual, delgado, calculador y cubierto de harina. Levantó la vista. Sus ojos se deslizaron sobre ella, sin reconocerla por 3 segundos. Cuando finalmente lo hizo, su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. «Señorita Wade», dijo Amos, su voz nasal delatando su sorpresa. Cora no se inmutó. Caminó directamente al mostrador y dejó su lista. «Señora Wade, en realidad, aunque pronto lo cambiaré, necesito 50 libras de harina, 2 bloques de sal, 10 libras de azúcar y 3 galones de aceite para lámparas. Que el muchacho lo cargue en el carro de la montaña en la oficina del ensayador». Amos la miró fijamente. Observó su salud robusta, su mirada clara y firme, la completa falta de miedo. Miró sus manos apoyadas en el mostrador. Estaban llenas de cicatrices, eran capaces e innegablemente fuertes. Su rostro se sonrojó con una ira mezquina y defensiva. Se dio cuenta de que había cometido un terrible error de cálculo. «Así que sobreviviste», se burló Amos, inclinándose sobre el mostrador, trabajando como sirvienta de un leñador en la montaña. Debe ser un gran paso atrás para una chica de ciudad, arrastrar un baúl montaña arriba solo para fregar las ollas de otro hombre. Cora no se enojó. Solo sintió una profunda lástima por el hombre pequeño y amargado que tenía delante. «Soy socia en un hogar que resiste las ventiscas, señor Higgins», dijo Cora con calma. «Tengo 2 hijos que leen, un hombre que respeta mi carácter, y duermo perfectamente bien por la noche. Usted buscaba un caballo de tiro. Estoy increíblemente agradecida de que se diera cuenta de que yo no lo era. Ahora, ¿va a preparar mi pedido o debo llevar las monedas de Griffin a la tienda de la otra calle?» La campana de la puerta sonó con fuerza. Una sombra cayó sobre el mostrador. Griffin entró en la tienda. No dijo una palabra. Simplemente se paró detrás de Cora, una enorme pared de piel de oveja y músculo, sus ojos verde pálido clavados en Amos, con una quietud plana y aterradora. Amos tragó saliva, todo el valor sarcástico desapareciendo de su rostro. «Haré que el muchacho lo cargue de inmediato». «¿Te asegurarás de que lo haga?», retumbó Griffin. Puso una mano pesada en la parte baja de la espalda de Cora. «¿Terminaste aquí?» «Sí», dijo Cora, apartándose del mostrador sin dirigirle a Amos otra mirada. Salieron a la brillante luz del sol de primavera. El ruido de Copper Creek los rodeaba, pero Cora apenas lo oía. Griffin no quitó la mano de su espalda mientras caminaban hacia el carro. La miró, una rara y genuina sonrisa asomando en la comisura de su boca bajo la espesa barba. «Parecía que se había tragado un avispón», señaló Griffin. «Es un hombre que solo entiende de libros de contabilidad», respondió Cora, subiendo al banco del carro mientras Griffin le ofrecía la mano. «Solo entiende de transacciones, no entiende de valor». Griffin subió a su lado, desenrollando las riendas. Caleb y May ya estaban en la parte de atrás, discutiendo por un caramelo de menta que Griffin les había comprado. «¿Y cuál es nuestro valor?», preguntó Griffin, mirándola antes de soltar el freno. Cora extendió la mano, deslizando su mano llena de cicatrices sobre los nudillos enormes y callosos de él. El contraste era evidente, pero el agarre era perfecto. «Sobrevivimos», dijo Cora simplemente. «Juntos». Griffin asintió lentamente. No necesitaba una declaración poética. Entendía la verdad fundamental de ello. Soltó el freno y chasqueó la lengua a las mulas. El pesado carro se puso en marcha, dejando atrás el azufre y el barro de Copper Creek. Tomaron el sendero de la montaña, subiendo de nuevo por los caminos sinuosos hacia la línea de árboles. El camino era brutal, la subida era empinada, y el invierno inevitablemente volvería. Pero mientras Cora apoyaba su hombro en el de Griffin, escuchando a los gemelos reír en la parte de atrás, supo una cosa con certeza. El frío nunca volvería a tocarlos. Ese es el final de la historia de Cora y Griffin en la montaña. Gracias por acompañarnos durante este crudo invierno. Si este romance de supervivencia, crudo y a fuego lento, te ha gustado, dale al botón de me gusta. Así le demuestras al algoritmo
que las historias realistas y con fundamento todavía importan. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo drama en la frontera. ¿Conoces a alguien que aprecie a una protagonista con carácter y un romance basado en el sudor y la supervivencia en lugar de palabras vacías? Comparte este video con esa persona. Déjanos un comentario con tu opinión sobre la última conversación entre Cora y Higgins.